En los suntuosos salones de Versalles, donde el oro, el mármol y los espejos creaban un mundo que debía irradiar poder e intocabilidad, Luis XIV reinaba con una autoridad casi ilimitada. Su nombre estaba indisolublemente ligado a la imagen de la monarquía absoluta. Durante más de 70 años dirigió el destino de Francia y marcó una época que aún hoy se considera el epítome de la grandeza monárquica. Bajo su reinado, Francia se convirtió en la primera potencia de Europa. El arte y la arquitectura vivieron un periodo de esplendor, y la corte de Versalles se convirtió en un modelo a seguir para las casas reales de todo el continente. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada se ocultaba una realidad que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y que convirtió los últimos años de su vida en una imagen de dolor, impotencia y fragilidad humana. Luis XIV nació en 1638 y ascendió al trono francés en 1643 a la edad de 5 años, tras la muerte de su padre, Luis XIII. Su temprana ascensión al trono hizo que Francia fuera gobernada inicialmente por regentes, pero tan pronto como el joven rey asumió el poder real, comenzó a concentrar sistemáticamente la autoridad del Estado en sus propias manos. El rey no solo se consideraba a sí mismo un gobernante político, sino un símbolo viviente del orden mismo. La famosa frase que se le atribuye, "El Estado soy yo", ilustra esta visión de sí mismo. En Versalles creó una vida cortesana estrictamente controlada, en la que cada gesto, cada ritual y cada acercamiento al rey decidían el poder y la influencia. Los años de su mayor poderío estuvieron marcados por éxitos militares, cálculos diplomáticos y una fe inquebrantable en su propia infalibilidad. Luis se mostraba en público como un gobernante poderoso, disciplinado y casi sobrehumano. Su cuerpo formaba parte de esta puesta en escena. Montaba a caballo, bailaba y, incluso en su vejez, seguía siendo el centro de las ceremonias cortesanas. Pero mientras su imagen pública seguía caracterizándose por la fuerza, su cuerpo comenzaba a volverse silenciosamente en su contra. Con la edad, la salud del rey se deterioró considerablemente. Numerosas dolencias acompañaron sus últimos años de vida, pero una enfermedad resultó ser especialmente grave. Una dolorosa infección en la zona anal se desarrolló inicialmente de forma discreta, pero se agravó a lo largo de los meses y finalmente se convirtió en un tormento que ponía en peligro su vida. En una época en la que los conocimientos médicos eran muy limitados, incluso los médicos más prestigiosos de la corte se veían prácticamente impotentes ante esta enfermedad. Los tratamientos consistían en sangrías, ungüentos, mezclas de hierbas y dolorosas intervenciones, cuya eficacia era a menudo cuestionable. Llegados a este punto, me gustaría dirigirme directamente a usted. Si aprecia este tipo de perspectivas históricas, si considera importante entender la historia no solo como una sucesión de datos, sino como el destino humano, le invito a apoyarle el vídeo dándole a me gusta, comentándolo y suscribiéndose al canal. Sus comentarios ayudan a continuar con este tipo de contenidos y a darles visibilidad, sin perder de vista el contexto histórico. La infección que padecía Luis XIV es descrita a menudo por historiadores y historiadores de la medicina como un absceso anal o una fístula. Este tipo de enfermedades eran especialmente peligrosas en aquella época, ya que se propagaban con facilidad y a menudo iban acompañadas de fuertes inflamaciones, fiebre y complicaciones internas. Las condiciones higiénicas, incluso en la corte de Versalles, distaban mucho de los estándares modernos. A esto se sumaba una dieta pesada y rica en carne, y un estilo de vida que permitía poco descanso físico. Todos estos factores contribuyeron a que la enfermedad del rey empeorara. Mientras el cuerpo del soberano fallaba cada vez más, su voluntad de poder permanecía intacta. Incluso cuando el dolor se volvió insoportable y caminar era una tortura, Luis se negó a renunciar por completo a sus funciones. Recibía a los ministros tumbado, daba instrucciones desde su lecho de enfermo y se aferraba a la ilusión de control. Pero a puerta cerrada,
Hacía tiempo que era evidente que el monarca, antaño tan poderoso, se había convertido en prisionero de su propio cuerpo. Los cortesanos cuchicheaban, los médicos deliberaban en secreto y la vida cortesana comenzó a girar cautelosamente en torno a un rey, cuyas fuerzas disminuían visiblemente. Este debilitamiento físico también tuvo consecuencias políticas. La figura central del sistema absolutista ya no era capaz de actuar sin restricciones. Los ministros y consejeros tuvieron que preparar y dirigir cada vez más las decisiones, mientras que el rey solo las confirmaba. Así comenzó de forma imperceptible un cambio en las relaciones de poder que socavó lentamente el sistema cuidadosamente construido por Luis. Lo que antes se mantenía unido gracias a la presencia personal y la autoridad, comenzó a mostrar grietas. No hay que subestimar la carga psicológica que suponía esta situación. Para un hombre que había dedicado toda su vida a encarnar la fuerza, el control y la estabilidad, su propia impotencia debió de ser una profunda humillación. El rey, que se consideraba designado por Dios, se veía recordado a diario de su mortalidad. El dolor no era solo físico, sino también emocional. Le obligaba a enfrentarse a una verdad que nunca había admitido públicamente, que ni siquiera un monarca absoluto puede escapar al deterioro. Así, el fin de uno de los gobernantes más poderosos de Europa no fue anunciado por una batalla o una revolución, sino por una enfermedad que se desarrollaba en secreto. Los últimos años de Luis XIV muestran una faceta de la historia que a menudo se pasa por alto. Revelan al hombre detrás de la corona, vulnerable, sufriente y, en última instancia, impotente frente a su propio cuerpo. Este contraste entre la grandeza exterior y la decadencia interior hace que su historia siga siendo tan impactante hoy en día y marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de Francia, cuyas consecuencias trascienden con creces su propia vida. El deterioro físico de Luis XIV no pasó desapercibido durante mucho tiempo en la corte de Versalles. Aunque hacia el exterior se seguía manteniendo la apariencia de fortaleza real, las personas de su entorno más cercano sabían que el estado del monarca empeoraba constantemente. La infección, que en un principio había sido localizada, se extendió y provocó inflamaciones persistentes, episodios de fiebre y debilidad extrema. Para un gobernante cuyo poder se basaba en la presencia personal, la disciplina y el control, esta situación era devastadora no solo desde el punto de vista médico, sino también simbólico. La medicina de principios del siglo XVIII era incapaz de tratar eficazmente este tipo de enfermedades. Se realizaban intervenciones quirúrgicas, pero se consideraban arriesgadas y, a menudo, ponían en peligro la vida del paciente. En el caso de Luis XIV, sus médicos intentaron en varias ocasiones aliviar la inflamación, pero cada intervención le causaba nuevos dolores y solo le proporcionaba un alivio temporal. La idea de que incluso el hombre más poderoso de Europa estuviera a merced de los límites de la medicina contemporánea pone de manifiesto lo frágil que podía ser incluso un poder aparentemente inquebrantable. A medida que el rey se veía cada vez más confinado a la cama, la estructura de poder dentro del Estado cambió notablemente. El sistema absolutista que Luis había construido durante décadas solo funcionó sin problemas mientras él mismo estuvo en el centro. Su presencia había suprimido los conflictos y sofocado las rivalidades. Ahora, sin embargo, los ministros, cortesanos y nobles aprovechaban el vacío creado para ampliar su influencia. Las decisiones se retrasaban, se forjaban alianzas entre bastidores, y la vida cortesana perdía su antiguo orden estricto. Al mismo tiempo, el rey seguía esforzándose por mantener la apariencia de control. Se dejaba llevar en silla cuando ya no podía caminar y asistía, en la medida de lo posible, a los actos oficiales. Sin embargo, cada una de estas apariciones suponía un gran esfuerzo. Los relatos contemporáneos describen a un hombre cuyo rostro estaba marcado por el dolor y el agotamiento, pero cuyo cuerpo seguía envuelto en telas preciosas para mantener la ilusión de integridad.
Esta discrepancia entre la imagen pública y el sufrimiento privado se convirtió en una de las características más destacadas de sus últimos años. La relación del rey con la religión también cobró importancia en esta etapa. Luis XIV siempre se había considerado un gobernante designado por Dios. En sus últimos años intensificó los rituales religiosos, recibió a clérigos y buscó consuelo en la fe. La enfermedad le obligó a pensar en su propio final, algo que supuso una profunda conmoción interior para un monarca que se había considerado a sí mismo el centro del Estado. La idea de la muerte ya no era abstracta, sino omnipresente. El progresivo debilitamiento del rey también tuvo repercusiones en la percepción que la población tenía de la monarquía. Aunque el pueblo llano no tenía acceso directo a la corte, se extendieron rumores sobre el estado del soberano. La imagen de un rey sufriente e indefenso contrastaba con la imagen de un dios invencible que se había cultivado durante décadas. Así, poco a poco, casi imperceptiblemente, comenzó a desvanecerse el aura de intocabilidad que había rodeado a la realeza. En ese momento, Francia se encontraba de todos modos en una situación política tensa. Las largas guerras, en particular la Guerra de Sucesión Española, habían supuesto una grave carga para las finanzas del Estado. Los altos impuestos, el hambre y la inseguridad económica marcaban la vida de muchas personas. En este contexto, la enfermedad del rey actuó como catalizador de las dudas y el descontento. Un Estado que dependía tanto de una sola persona mostraba ahora claramente sus debilidades estructurales. El propio Luis parecía ser consciente, al menos en parte, de esta evolución. Los informes de su entorno indican que en sus últimos años intentó poner orden en la sucesión y preparar la transición del poder. Su bisnieto Luis XV era aún un niño, y el futuro del imperio estaba en manos de regentes y consejeros. La conciencia de que la obra de su vida pronto tendría que continuar sin él, confería a sus últimas decisiones una gravedad especial. Mientras tanto, los dolores físicos seguían aumentando. La infección provocó complicaciones que debilitaron todo el organismo. El sueño se convirtió en algo excepcional. Cada día comenzaba y terminaba con tormentos. Sin embargo, el rey mantuvo cierta dignidad. Incluso en los momentos de mayor debilidad, insistió en los rituales cortesanos y no se retiró por completo de la vida pública. Este comportamiento muestra hasta qué punto su identidad se había fusionado con su papel de rey. Sin este papel, parecía incapaz de concebirse a sí mismo. La corte de Versalles reflejaba esta tensión. Por un lado, se seguía celebrando el esplendor de la monarquía, pero, por otro, todo estaba envuelto en una atmósfera de incertidumbre. Los cortesanos sabían que se acercaba el fin de una época, aunque nadie lo dijera abiertamente. La enfermedad del rey ya no era solo un destino personal, sino un acontecimiento político de gran trascendencia. En esta fase quedó especialmente claro lo estrechamente vinculados que estaban el poder y el cuerpo en el sistema absolutista. El cuerpo del rey no era solo privado, sino público, no solo biológico, sino político. Su decadencia significaba al mismo tiempo la decadencia de un sistema que se basaba en su presencia física y simbólica. Por lo tanto, los dolores de Luis XIV eran más que un sufrimiento individual. Se convirtieron en un símbolo de los límites del poder absoluto. Así, Francia se acercaba lentamente a un punto de inflexión. El rey aún vivía, aún se daban órdenes en su nombre, pero los cimientos de su poder se erosionaban visiblemente. La enfermedad había revelado algo que había permanecido oculto durante décadas, que incluso un gobernante aparentemente todopoderoso era, en última instancia, un ser humano mortal. A largo plazo, este descubrimiento cambiaría la relación entre la monarquía y la sociedad y allanaría el camino para profundos cambios, cuyo pleno alcance solo se revelaría tras la muerte del Rey Sol. Los últimos meses de la vida de Luis XIV se caracterizaron por un deterioro constante de su estado de salud. Su cuerpo, antes tan controlado y disciplinado, le fallaba cada vez más. La infección, que se había originado en la zona anal, provocó graves complicaciones internas. La fiebre, las inflamaciones y la debilidad general dominaban ahora su día a día. El rey apenas podía moverse sin ayuda.
e incluso las acciones más simples se convertían en dolorosas pruebas. En aquellos días quedó muy claro que el poder que había ejercido sobre personas, países y ejércitos terminaba en los límites de su propio cuerpo. A pesar de la evidente proximidad de la muerte, Luis se aferró a las formas de gobierno. Se hacía leer informes, firmaba documentos y recibía a visitantes selectos, aunque cada uno de estos encuentros agotaba aún más sus fuerzas. Para él, gobernar no era solo una tarea, sino una característica esencial. La idea de ceder por completo el control era difícilmente imaginable. Sin embargo, su enfermedad le obligó a asumir un papel que nunca había aprendido, el de una persona que espera, que sufre, que ve llegar el final sin poder impedirlo. En la corte de Versalles, el ambiente era tenso y se respiraba una expectación silenciosa. Nadie hablaba abiertamente de la muerte inminente del rey, pero todos sabían que una época estaba llegando a su fin. Los ministros y cortesanos comenzaron a asegurar sus posiciones para el periodo posterior a su muerte. Las lealtades cambiaron, las viejas rivalidades resurgieron y la unidad que Luis había impuesto con mano de hierro durante décadas comenzó a desmoronarse. La enfermedad del rey era como un velo que dejaba ver un futuro incierto. El 1 de septiembre de 1715, Luis XIV falleció tras un largo periodo de sufrimiento. Su muerte no solo marcó el final de una vida extraordinariamente larga, sino también el fin de uno de los reinados más influyentes de Europa. Había gobernado Francia durante más de 70 años, más que ningún otro monarca del continente. Por lo tanto, su fallecimiento fue más que un acontecimiento personal. Fue un hito histórico que cambió de forma duradera la estructura del poder del país. Tras su muerte, se reconoció más claramente el alcance de su sufrimiento físico. Los informes contemporáneos describen a un rey que intentó mantener la compostura hasta el final, a pesar de que su cuerpo ya había fallado en gran medida. Estos últimos días revelan una faceta de Luis que había quedado eclipsada por su brillante puesta en escena. Muestran a un ser humano que, a pesar de todos sus privilegios y todo su poder, estaba sujeto a las mismas leyes de la enfermedad, el dolor y la muerte que cualquier otra persona. Las consecuencias inmediatas de su muerte fueron de naturaleza política. Su bisnieto Luis XV ascendió al trono a la edad de 5 años, lo que hizo necesaria una regencia. La autoridad absoluta que había encarnado Luis XIV no podía transferirse simplemente a un niño. Así comenzó una fase en la que el sistema monárquico, tal y como había existido bajo el Rey Sol, dejó de funcionar de la misma manera. La persona fuerte que lo había mantenido todo unido había desaparecido, y las debilidades de la estructura salieron a la luz. A largo plazo, la muerte de Luis XIV marcó el comienzo de un lento declive de la monarquía absoluta en Francia. Aunque la monarquía continuó existiendo durante varias décadas, poco a poco fue perdiendo ese aura de intocabilidad que Luis había construido con tanta determinación. Los problemas económicos, las tensiones sociales y las decisiones políticas erróneas de sus sucesores reforzaron este proceso. El recuerdo del anciano rey sufriente siguió siendo un símbolo silencioso de los límites del poder absoluto. Al mismo tiempo, su legado histórico no debe reducirse a sus últimos años. Luis XIV se marcó a Francia de una manera que aún hoy es visible. Su promoción del arte y la cultura, la expansión de un Estado centralizado y la creación de Versalles, como centro político y cultural de Europa, dejaron una profunda huella. Muchos elementos de la modernidad estatal se desarrollaron bajo su reinado. Pero precisamente en contraste con estos logros, los últimos años de su vida cobran un significado especial. Demuestran que ni siquiera el gobernante más poderoso está al margen de la experiencia humana. La enfermedad y la muerte no hacen distinción entre el rey y sus súbditos. Los tormentos que tuvo que soportar Luis XIV desvelan la ilusión de control ilimitado en la que se basaba su imagen de gobernante. En este sentido, el final de su vida no es solo un episodio histórico, sino una advertencia atemporal. La historia de la última enfermedad de Luis obliga a reconsiderar el poder. Deja claro que los sistemas políticos que se adaptan completamente a una sola persona
se vuelven inevitablemente vulnerables con esa persona. El cuerpo del rey era la base de su reinado, y cuando esa base se desmoronó, el sistema también comenzó a tambalearse. Esta comprensión cobró cada vez más importancia en las décadas siguientes y contribuyó a que nuevas ideas políticas ganaran influencia. Así, Luis XIV sigue siendo una figura llena de contradicciones. Fue el artífice del poder absoluto y, al mismo tiempo, su prisionero. Creó una imagen de fuerza y permanencia que su propio final desmintió. Sus últimos días, marcados por el dolor y la impotencia, aportan a su historia una profundidad humana que a menudo se oculta tras el esplendor de Versalles. Al final queda el legado de un hombre que llevó a Francia a una grandeza insospechada, pero cuya vida demuestra de manera impresionante que ningún gobernante, ningún poder y ninguna gloria pueden escapar a las condiciones fundamentales de la existencia humana. La muerte de Luis XIV puso fin a una época. Al mismo tiempo, abrió la vista a un futuro en el que la idea del poder absoluto se cuestionaba cada vez más. Es precisamente en esta combinación de grandeza y fragilidad donde reside la importancia perdurable de su historia.